Tendemos muchas veces a enseñar las ideas fundamentales de la ciencia como productos acabados, muchas veces sin prestar atención a su origen. Enseñamos la teoría atómica, la gravitación universal, la evolución, y nos concentramos en lo que sabemos y con frecuencia no nos detenemos en la pregunta básica: ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo hace la ciencia para arribar a los resultados y a las conclusiones que pueblan nuestras clases? Y resulta que cuando nos hacemos esta pregunta, si podemos explorar la respuesta a esa pregunta, entonces terminamos encontrando un montón de oportunidades para adentrarnos, aprender y enseñar herramientas del pensamiento científico. Vamos a ver en este video dos ejemplos de conocimiento que generalmente aparecen en las aulas, que están muy consolidados y que sin embargo rara vez avanzamos en el camino de su origen. Veamos. El primero de estos es relativamente simple e importante y tiene que ver con la conexión que existe entre los circuitos eléctricos y las cargas electrostáticas, es decir, lo que comúnmente se denomina la electrodinámica y la electrostática. Sabemos que cuando conectamos una pila con una lamparita, como se muestra en la imagen de la izquierda, se genera lo que llamamos una corriente eléctrica, es un flujo de algo. Y nos dicen los que saben que eso que fluye adentro de un circuito eléctrico es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica se manifiesta cuando nosotros frotamos ciertos materiales contra otros materiales. Por ejemplo, un peine de plástico contra el pelo o un pullover de lana, que vemos entonces que atrae papelitos. Y lo que la ciencia nos dice, que lo que nosotros muchas veces enseñamos en nuestras aulas, es que hay una conexión entre estas dos cosas. Pero esa conexión no parece evidente. ¿Qué quiere decir? Que la carga entonces es esa capacidad de atraer papelitos, pero de alguna manera es esa capacidad de atraer papelitos que se mueve adentro del circuito. ¿Cómo sabemos que esto es así? Entonces vamos a ver un poquito esta historia. Y para eso nos remontamos un poco en el tiempo, cuando la carga electrostática fue estudiada muchísimo antes que se descubrieran los circuitos. Y lo que pasó es que, bueno, desde la antigüedad se sabía esto, que ciertos materiales refrotados atraen papelitos, pero también se empezaron a desarrollar un montón de dispositivos, como el generador de Van der Waals que vemos acá en esta foto, que permite cargar un material, es decir, otorgarle la capacidad de atraer papelitos y de repeler cosas que tengan también, es como pasa con los pelos de esta chica, todos los pelos están cargados, entonces se repelen mutuamente. Y acá vemos en la imagen de la derecha también que existían dispositivos desde hacía mucho tiempo para suspender a gente colgándola de hilos aislantes eléctricamente, se los podía hacer atraer papelitos. Y como decía, existían estos dispositivos que permitían generar enormes cargas muy fuertes, es decir, de ahí viene la palabra carga, justamente, de que uno puede otorgarle más y más y más de esta propiedad, después de cargar de esta propiedad atractiva a un determinado objeto. Y también se descubrió que uno puede descargar los objetos. Generalmente, si un objeto cargado entra en contacto con un buen conductor de la electricidad, como puede ser un pedazo de metal, por ejemplo, que esté conectado a tierra, pierde la carga en forma casi instantánea, es decir, se desvanece esta propiedad atractiva o repulsiva. Por ejemplo, los pelos de esta chica, ¡pum!, caerían a plomo porque ella pierde rápidamente esa carga. Y lo que se descubrió también por Luigi Galvani es que cuando uno produce descargas de cargas muy fuertes, se produce una sensación muy fuerte, muy desagradable en el cuerpo. Y muchas veces los músculos de las personas se contraen involuntariamente. E incluso pasa que músculos de animales muertos, como unas patas de rana arrancadas sin ninguna rana, digamos, si uno produce una descarga, es decir,
se lo conecta con un objeto cargado y el objeto cargado pierde la carga por contacto con estas patas de rana, las patas se contraen. Es decir, que cuando un objeto se descarga puede producir una contracción muscular. Y justamente fue una gran discusión entre Galvani y Alessandro Volta, un otro italiano, que condujo al descubrimiento por parte de Volta de que si uno tiene dos metales diferentes y los pone en contacto a través de, por ejemplo, un algodoncito mojado en sal o en vinagre, tiene que ser un líquido que sea buen conductor, ahora lo sabemos, en ese momento, bueno, se habían dado cuenta de esto, el agua pura no lo hace, pero el agua salada sí, y los metales tienen que ser de dos tipos diferentes, por ejemplo, cobre y zinc. Entonces ocurre algo bastante insólito, que es que uno puede generar, y esto se vio primero con las patas de rana, que es que las patas de rana empiezan a contraerse, esos músculos se contraen involuntariamente todo el tiempo. Entonces es como si es lo mismo que una descarga, pero no se detiene. En los objetos cargados, cuando se descargan, ¡pum!, se descargan de pronto y pierden la carga y en ese momento se produce la contracción. Pero en el caso de lo que Volta había encontrado, la contracción se mantiene. Es decir, había descubierto que de alguna manera, entre el zinc y el cobre, se produce una descarga que no termina nunca, es continua. Pero de alguna manera era reminiscente la descarga, o sea, tenía que tener alguna conexión con la carga eléctrica porque producía esta misma contracción. Y no solo eso, sino que se sabía también que, por ejemplo, cuando uno se saca un pullover o cuando uno carga a un chico, como con estos shows que se hacían en esa época, como los que se mostraban ahí, esa persona colgada o una persona con los pelos así todos parados, generalmente cuando toca algún metal se ve una pequeña e instantánea chispa azul, que es lo que vemos acá, es una descarga. Entonces, cuando se produce esa chispa azul, se produce la descarga. Y también notaron las personas que cuando uno genera entre dos cables estas descargas continuas que había encontrado Volta, si uno pone dos cables muy cerquita, también se produce una chispa similar. Y fue esto precisamente lo que les hizo pensar a muchos investigadores que había algo en común entre estas dos cosas. Les sugirió la idea de que Volta había encontrado una idea de generar una especie de descarga continua, es decir, una circulación de carga. De todas maneras, probar esto llevó bastante tiempo y quien más contribuyó a esto fue el inglés Michael Faraday, que, bueno, en esa época existían varios tipos de fenómenos que eran muy similares en términos de lo que se producía. Y entonces él hizo una investigación sistemática y encontró que muchas de las propiedades estaban compartidas. Entonces, por ejemplo, tenían efectos fisiológicos, esa contracción del músculo. También había efectos magnéticos producidos tanto por las descargas continuas de Volta como por las descargas de un objeto cargado así por frotamiento, pero muy cargado. También estaban las chispas, también podían calentar cosas, es decir, había toda una serie de fenómenos que hermanaban, que eran muy similares entre una cosa y la otra. Y esto entonces lo llevó a pensar que, en efecto, por alguna razón misteriosa que no terminaban de vislumbrar, dos metales diferentes movilizan a esta cosa que aparece en los objetos cargados, que tampoco se sabía qué era, y por mucho tiempo no se supo qué era, pero que, bueno, recibía el nombre de carga. Entonces es muy interesante porque no sabían desde el punto de vista material de qué se trataba, pero sí podían describir las propiedades de esto y sabían que se podían mover y que al moverse producían estos otros efectos que nosotros asociamos con los circuitos. Y acá les voy a mostrar un video que existe en Fenomenautas que muestra la conexión justamente entre estos dos fenómenos de manera muy visible. Entonces, lo que se ve es que hay una serie de materiales aquí y entre ellos hay un plato de aluminio. Acuérdense que el aluminio es un metal, es un buen conductor de la electricidad. Este plato de aluminio lo vamos a apoyar sobre un vaso de telgopor. Y recuerden que telgopor es un aislante. ¿Está bien? Y al lado, fíjense que hay un disco también de aluminio y están en contacto físico. Además tenemos otro elemento que es
una lamparita de neón. Entonces, hay una barra de acrílico, uno puede frotar la barra de acrílico y mediante esa acción cargarla eléctricamente. Y fíjense que el disco de aluminio está atado por una cuerda, un piolincito que también es aislante. Y ahí al tocar, fíjense que al tocar el plato de aluminio, el plato se va a cargar, pero también como estaba en contacto con el disco ahora también está cargado y por eso estos dos se repelen. Es muy importante notar eso porque quiere decir que mientras estén repeliendo, alguno de ellos está cargado. Si alguno por alguna razón se descarga, entonces se va a producir una atracción porque el otro va a seguir cargado. De todas maneras, si se descargan los dos, el péndulo va a caer por acción de la gravedad. En este momento está como levitando justamente por la repulsión electrostática debida a que los dos están cargados. No importa si están cargados positivamente o negativamente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los dos se cargaron por la carga que les dio la barra. La carga pasó de la barra al platito y del platito al péndulo. Ahora los dos están cargados y entonces se repelen. Y lo que vamos a hacer es acercar la lamparita al plato. Y vemos que cuando hacemos eso, además es más lento, fíjense en la lamparita, en el instante en que el péndulo cae, la lamparita se enciende, lo cual nos está mostrando que es precisamente la descarga la que produce el que se encienda la lamparita. Entonces, lo que les acabo de contar es cómo sabemos que hay una conexión, cómo sabemos que en los circuitos lo que fluye dentro del circuito es la carga electrostática, es decir, esa cosa que hace que los objetos se atraigan y se repelan cuando uno los frota. Son una y la misma, digamos, aunque son dos manifestaciones muy distintas. Las atracciones se producen cuando la carga está alojada en un objeto. Todos los fenómenos asociados con los circuitos, como los efectos magnéticos o el encendido de lamparitas, se produce cuando la carga se mueve a través de él. Y este video muestra justamente, da la evidencia de que hay una conexión entre esas dos cosas. Entonces, esta es una consigna en una secuencia de fenomenautas que dice: observen el video en el que se enciende una lamparita con una descarga. ¿Por qué la lamparita se enciende muy brevemente en vez de prenderse y quedarse prendida? Esto le pide a los estudiantes que entiendan que esto fue una descarga instantánea. Entonces hubo una corriente, pero por un momento muy pequeño, que fue el momento en que la carga atravesó la luz y después quedó descargada y ya está. ¿Qué nos hace pensar que la lamparita se prende por el pasaje de carga a través de su estructura interna? Bueno, lo que nos hace pensar eso es que justamente el péndulo cae en el preciso instante en que la lamparita se prende, es decir, cuando perdió su carga, es decir, cuando se descargó, es decir, cuando la carga se movió a través de la lamparita. Entonces, esto es lo que cierra la idea. Fíjense, como antes teníamos simplemente un conocimiento inerte en algún punto, interesante, importante, central, como es la relación entre la corriente eléctrica y la carga electrostática, pero ahora a través de un simple video y de un experimento lo hemos convertido en una oportunidad para hacernos preguntas. ¿Cuál es la evidencia de esto? ¿Qué nos hace pensar que esto es de esta manera? Entonces ahí sí estamos interpretando los resultados y por lo tanto movilizando herramientas del pensamiento científico. En este caso, la interpretación de estos resultados. El próximo ejemplo nos vamos a otra disciplina totalmente y vamos a ir a la síntesis de proteína y la existencia misma del ARN mensajero. Y esto también es una cosa que aparece mucho en las aulas y lo vemos acá, es figura 1, proceso de transcripción y traducción del ADN y función de los ARN, porque hay muchos ARN. Y lo que vemos es esto, vemos una célula o un esquema de una célula, adentro de la célula está el núcleo, adentro del núcleo hay una molécula de ADN. El ADN, a partir del ADN se copia una molécula de ARN que tiene el mensaje de un determinado gen. Ese se llama ARN mensajero, el cual sale de adentro del núcleo, se encuentra con los ribosomas y se hace un proceso de traducción mediante el cual
se genera una proteína a partir del molde o a partir del mensaje que está contenido en el ARN mensajero. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que esto es así? En particular, ¿cómo sabemos que existe un ARN mensajero? Y es muy interesante ver el tipo de evidencia que nos lleva a pensar esto. Esto parte primero de dos observaciones muy interesantes. Acá en la foto, vamos a empezar con la foto de la derecha. Vemos que hay unas células en gris y hay una parte que está teñida de azul. Eso se debe a que, esos son los núcleos de la célula, se debe a que se utiliza una tinción, es una sustancia química coloreada que solo se pega al ADN. Eso quiere decir que esta sustancia nos indica con su color en qué parte de la célula está alojado el ADN. Y eso le permitió a los científicos y científicas de esa época entender que el ADN solo está en el núcleo, salvo muy raras excepciones, pero en la gran mayoría del ADN está en el núcleo de la célula. Y no existe realmente ADN en el citoplasma. Sin embargo, en la imagen de la izquierda vemos que hay un montón de ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso y hay una serie de experimentos, de los cuales no vamos a hablar ahora, pero que existen, que indican que la síntesis de proteínas se produce justamente en los ribosomas. Y no hay ribosomas en el núcleo, con lo cual el ADN está en un lugar, la síntesis de proteínas está en otro, pero nosotros sabemos que el ADN es el que contiene la información para la síntesis de proteínas, con lo cual tiene que existir algo que no es ADN y que dirige la síntesis de proteínas en el citoplasma. Hay otros tipos de evidencia. Por ejemplo, uno puede ver que en las células donde hay muchas proteínas también hay mucho ARN. Y este es un gráfico que describe precisamente eso. En cambio, las células que tienen poca proteína tienen a su vez poco nivel de ARN. Es decir, es una correlación nada más, pero es sugestiva. Cada vez que encontramos mucha proteína, hay mucho ARN y viceversa. Entonces, algo de alguna manera están ligados. Entonces era lógico pensar, o sea, existía la necesidad lógica de que hubiera un mensaje que saliera del núcleo y llegara hasta los ribosomas, y por otro lado, como hay una correlación entre ARN y proteínas, era lógico pensar que ese mensaje estuviera hecho de ARN. Pero una cosa es que sea lógico y otra cosa es demostrarlo. Esto estuvo a cargo de dos investigadores llamados Nirenberg y Mathaei. Vemos una foto de ellos. Y lo que hicieron fue trabajar con una herramienta que no fue desarrollada por ellos, ya existía, lo habían hecho otras personas, que consiste en agarrar una suspensión de células, pueden ser bacterias o pueden ser levaduras, y se las rompe, se las destruye, entonces ya las células no existen, no se pueden dividir, están muertas básicamente, pero todo el jugo, todo el contenido interior, el líquido que existe y las estructuras que existen adentro de la célula, quedan ahí. Eso se llama extracto celular. Y lo que se ve es que los extractos celulares son capaces de sintetizar proteínas. Sí, la pregunta es, ¿hay proteínas ahí? Sí hay proteínas y además aparecen proteínas nuevas. Y Nirenberg y Mathaei podían medir con ciertas técnicas que no vamos a contar ahora acá, si aparecían proteínas nuevas. Es decir, no medían simplemente si había proteínas, porque había un montón, sino que podían medir si había síntesis de proteínas. Es decir, se aparecían proteínas nuevas. Y además lograron tener un extracto celular que no contuviera ADN. Y se dieron cuenta que cuando hacían eso en general, no había síntesis de proteínas. Entonces dijeron, bueno, si el mensaje está hecho de ARN, nosotros podemos sacar el ARN de otra célula, agregárselo acá y tendría que haber síntesis de proteínas. Por otro lado, si nosotros agarramos el ARN, pero de alguna manera bloqueamos la síntesis de proteínas, no tendría que haber síntesis de proteínas, lógicamente, digamos. Y si además le ponemos ARNasa, que es una sustancia, una enzima que degrada al ARN, ¿qué debería pasar? ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, estos son los resultados históricos de estos dos investigadores.
En extractos celulares sin tratamiento vemos que hay una producción de proteína, pero bueno, llega al nivel que ustedes ven ahí. Ahora, si nosotros agregamos ARN de otras células, vemos que se dispara la síntesis de proteínas. De repente hay un montón de síntesis de proteínas. Si le agregamos cloranfelicol, que es un antibiótico, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas, lógicamente no hay síntesis de proteínas. Si agregamos ARN y ARNasa, es decir, una sustancia que degrada el ARN, vemos que desaparece totalmente la síntesis de proteínas, o casi totalmente la síntesis de proteínas. Es decir, para que haya síntesis de proteínas tiene que haber ARN. Entonces, estos experimentos muestran que debe existir una sustancia hecha de ARN que es necesaria para que se produzca la síntesis de proteínas. Y bueno, uno en base a estos resultados, ahora habiendo tenido, primero era como el conocimiento inerte. Yo te cuento, existe un ARN mensajero, el ADN se copia en ARN mensajero y después se hacen las proteínas, punto, se acabó la historia. ¿Es importante entender esto? Sí, es muy importante. Es conocimiento declarativo de enorme importancia. Pero nosotros, si contamos la historia de cómo sabemos, entonces tenemos acceso, tenemos una oportunidad a trabajar otras cosas de otra manera. Por ejemplo, ¿a dónde está localizado el ADN dentro de la célula? ¿Qué evidencia tenés de ello? Bueno, nosotros lo vimos ahí, fue por la tinción. ¿A dónde se produce la síntesis de proteínas? ¿Hay ADN en esa localización? Fíjense que estas preguntas están apuntando a pensar cuál es la evidencia. ¿Qué evidencias sugieren que hay una relación entre ARN y síntesis de proteínas? Entonces tienen que invocar los resultados para sustentar una determinada afirmación. Es esa conexión justamente entre los resultados y las afirmaciones que hacemos que son justamente la argumentación y que son justamente herramientas de pensamiento científico. Otras puede ser, ¿cuál fue la pregunta principal que se hicieron Mathieu y Nirenberg acerca de la síntesis de proteína? Bueno, acá estamos netamente trabajando la capacidad de formular o de reconocer preguntas que se hacen en el contexto de un experimento científico. Es decir, estamos trabajando las habilidades de pensamiento asociadas con la pregunta. ¿Por qué Nirenberg y Mathieu se toman el trabajo de destruir todas las células y todo el ADN del extracto en el que trabajan? Bueno, aquí estamos interrogando el tipo de manipulación. Es decir, tratar de entender la lógica del experimento y eso nos lleva un paso más a entender los diseños o en el futuro producir diseños de experimentos, poder pensar experimentos o poder entender cómo están armados los experimentos, que es otra herramienta del pensamiento científico. Finalmente, otra consigna que aparece ahí en esta secuencia de Fenomenautas es: observen el gráfico con los resultados del experimento. ¿En qué sentido estos resultados apoyan la hipótesis de estos investigadores? Expliquen claramente. Bueno, acá justamente estamos yendo al corazón de lo que es la interpretación, es decir, extraer conclusión a partir de los resultados que obtenemos. Y esta claramente es una herramienta del pensamiento científico. Y esta consigna obliga a los estudiantes, pone a los estudiantes en el lugar de ejercitar esa herramienta del pensamiento científico. Resumiendo un poco y sacando conclusiones de estos dos ejemplos que vimos, de lo que estamos siendo testigos es que uno en realidad lo que puede hacer es lo que nosotros llamamos un hackeo de actividades. Es decir, que frente a la posibilidad de tener una idea central, ¿no? Un contenido conceptual, que es un conocimiento declarativo, uno puede inmediatamente hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo sabemos esto? Contestar esa pregunta no es fácil. Las secuencias de Fenomenautas han sido desarrolladas por expertos tratando justamente de ir al corazón de esta pregunta. No es sencillo hacerlo y por eso hay que buscar recursos donde se hagan. Pero algo es cierto, cuando vemos que hay una secuencia que explora el cómo sabemos, nos vamos a dar cuenta. A partir de cómo sabemos, nosotros identificamos fenómenos u observaciones que son la base justamente para la construcción de estas ideas. Y a partir de aquí aparecen, digamos, estas ideas, esta conexión entre los fenómenos y las ideas, justamente es donde yacen todas las herramientas de pensamiento científico. Las herramientas de pensamiento científico se hacen para conectar ideas con fenómenos y observaciones. Entonces,
¿Qué oportunidades tenemos en el hackeo de actividades? Una es presentarle a nuestros estudiantes los fenómenos y las observaciones para tratar de que ellos saquen las conclusiones a partir de ellas. En vez de darles las conclusiones ya servidas, tratemos de que sean ellos los que traten de encontrar esas conclusiones. Para eso hay que presentarles los fenómenos. Por supuesto, es prácticamente imposible hacer todos los experimentos de Mathieu y de Nirenberg. Es imposible hacerlos en un aula. Absolutamente imposibles. Pero podemos hacer un proxy de ese, lo que nosotros llamamos un proxy de ese experimento, es decir, un sucedáneo, algo que toma el lugar del experimento. En este caso es una descripción de cómo hicieron el experimento esos dos investigadores y una tabla de resultados, en este caso era un gráfico. Pero no es necesario hacer el experimento para presentarse, para encontrarse con esos resultados y tratar de extraer significado e una interpretación y conclusiones de esos resultados. Ahí está el gran valor de estos proxies, estos sucedáneos de fenómenos observaciones. En el caso de la carga y del circuito, ese proxy era un video. También tenemos por otro lado que la idea central es conocimiento declarativo, es decir, que al tener el proxy podemos conectar el conocimiento declarativo con el proxy a través de ¿qué? De consignas para pensar. La clave de todo esto consiste en tener esos tres elementos. Saber cuál es la idea que quiero trabajar, cuál es la idea clave que quiero trabajar, es el tema de la carga, es el tema del ARN, son las leyes de Newton, es la selección natural, ¿qué es? ¿Cuáles son los fenómenos o observaciones que voy a usar y cómo voy a exponer a los estudiantes esos fenómenos? Es decir, ¿qué proxies voy a usar si es que voy a usar proxies? A lo mejor hay ciertas cosas que sí lo puedo hacer por observaciones directas. Y finalmente, una vez que tengo el conocimiento, la idea que quiero arribar y tengo los fenómenos que voy a usar para explorar y para ir arribando esas ideas, lo importante es codificar el trabajo cognitivo de los estudiantes en consignas que los hagan pensar justamente en las cuestiones que conectan lógicamente a esos fenómenos con el conocimiento que estamos generando. Otra manera de mirarlo es que las consignas para pensar nos permiten, juntos con los proxies, tomar los resultados y generar las interpretaciones. Pero necesitamos, la manipulación no se hace y los resultados muchas veces no están. Lo que están son estos proxies, videos, gráficos, tablas, números, imágenes, fotos. Y con eso justamente logramos trabajar herramientas de pensamiento si las consignas realmente acompañan. ¿Qué son consignas? Recién vimos ejemplos, pero por supuesto hay muchísimas otras. Siempre toman diversas formas y hay una gran variedad y acá les ofrecemos algunos ejemplos que no son exhaustivos de ninguna manera. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de que, patapín, patapán, dependiendo de la actividad que ustedes estén haciendo, tratarán de usar este tipo de pregunta para estimular a los estudiantes en que piensen, en que puedan argumentar cuáles son esas evidencias y que piensen en cuáles son las conexiones entre la evidencia y la idea que están sosteniendo? ¿Cómo harían para demostrar que esto apunta a diseñar algún tipo de experimento? ¿Qué conclusiones sacan de estos resultados? ¿Qué hipótesis es apoyada por estos resultados? ¿Qué patrón perciben en estos resultados? ¿Están subiendo los números? ¿Están bajando? ¿Están todas las cosas acumuladas? ¿Están esparcidas? ¿Concuerdan estos datos con la hipótesis de que esta sería otra manera? ¿Qué otra explicación posible es consistente con estos datos? Todos estos tipos de preguntas son preguntas justamente que invitan a los estudiantes a poner en juego, a desarrollar o a ejercitar herramientas del pensamiento científico. Son consignas para el pensamiento científico. Así que empezamos nuestro recorrido con una exploración de cuando nos presentamos con una determinada idea, una idea fija, un conocimiento que sabemos que tenemos que enseñar, cómo la pregunta de cómo sabemos nos puede iniciar en un recorrido, en un camino que nos lleva a encontrar consignas que nos permitan desarrollar herramientas de pensamiento científico en nuestras aulas.